Yo también soy muy partidario de las elecciones, pero las elecciones las convoca Pedro Sánchez. Y la moción de censura podemos presentarla nosotros, todos los diputados de la oposición. Nosotros le pedimos al señor Feijóo y al Partido Popular que reflexionen sobre la importancia política en estos momentos de esa moción de censura, para poder contar a los españoles con todo detalle qué es lo que está pasando, para poder dar gravedad al momento, para poder mostrar el escándalo que merece las acciones del gobierno. He escuchado también al Partido Popular decir que no dan los números. No es cuestión de números en estos momentos, pero los números tampoco dan para ninguna de las iniciativas que permanentemente desde hace 3 años presenta la oposición en el Congreso. Con ese argumento tendríamos que irnos a casa, abandonar el Parlamento y esperar al día de las elecciones. Con ese argumento de que no dan los números, de que no hay mayorías suficientes, no tiene sentido ningún tipo de iniciativa parlamentaria. Nosotros, desde luego, estamos en la idea de combatir a este gobierno ilegítimo que llegó mintiendo a los españoles y que ha pactado con todos aquellos que no iba a pactar y que solo tienen una prioridad, que es destruir la convivencia entre todos nosotros. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Santiago Abascal, el líder de Vox, que estuvo ayer en Navarra, en esa concentración, como ya comentamos ayer, en defensa de la Guardia Civil y en defensa de la permanencia de la Guardia Civil en dicha región española, que el Partido Socialista ha pactado con el PNV y con los etarras de Bildu expulsarla de Navarra. Por cierto, una concentración, una manifestación que es cierto que tuvo a dirigentes del Partido Popular, no así a Feijóo, al indepe gallego, sí, ese que también quiso en su momento echarles de Galicia, o ese partido político que hace unas cuantas décadas ya la echó de Cataluña para conseguir los votos de la CiU de Jordi Pujol en una investidura. Pero bueno, Santiago Abascal, aparte de volverle a decirle a Feijóo una vez más que nada de esperar elecciones, que hay que presentar una moción de censura, que lo pueden presentar todos los diputados de la oposición. También hablando de un argumento que utiliza mucho el Partido Popular, que deberíamos de desmontarlo más habitualmente, que es el tema de los números. Es que no dan los números. Efectivamente, no dan los números porque en el Congreso de los Diputados tenemos una mayoría Frankenstein. Pero eso de no dar los números es una tontería, porque como bien ha dicho Santiago Abascal, quiere decir que la oposición se vaya a su casa, que cerremos el Parlamento. ¿Para qué se presentan cualquier iniciativa legislativa? Nos lo ponían contando Estrelas, las 48 iniciativas del Partido Popular que contradicen el rechazo de Feijóo a una moción de censura. Si no dan los números para una moción de censura, que es que esto ya no va de números, esto va simplemente, no sé, salvaguardar la prosperidad y el sistema democrático de España, vamos a decirlo ya las cosas claras, pero bueno, si vamos a utilizar el argumento de que no dan los números, pues que se disuelva el Partido Popular, que se disuelva la oposición, que se cierre el Congreso. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir a hacer cosas? ¿Para qué vamos a presentar cuestiones legislativas si ninguna va a salir adelante? Por lo tanto, obviamente, lo del argumento de los números es ridículo. Pero bueno, lo que también puso Rafa Hernando hace un par de días, ¿no? Que ya lo comentamos también en su momento, lo de las terminales boxistas, y que dice que solamente reforzaría a Pedro Sánchez y que ya pasó con la anterior. Ya sabéis que la anterior moción de censura, la que se presenta en el año 2020, lo que refuerza a Pedro Sánchez realmente es ver cómo casi toda la oposición, salvo Vox, que realmente es la única oposición, pero bueno, digamos partidos políticos que no están dentro del gobierno, apoyan a Pedro Sánchez, apoyan al Partido Socialista y votaron no a la moción de censura. Eso es lo que realmente reforzó a Pedro Sánchez, no que Vox presentase una moción de censura. Lo que refuerza a Pedro Sánchez no es que gane la moción, no. Lo que le refuerza es que toda la oposición salvo Vox, o todos los partidos políticos que no están dentro del gobierno salvo Vox, no apoyasen la moción de censura. Eso es lo que reforzó a Pedro Sánchez. Pero bueno, Inés Cañizares, que respondía a Rafa Hernando, el tema de los números. Entonces, ¿para qué presentáis iniciativas en el Congreso si os tumban todas? Enmiendas a los presupuestos si os las vetan, preguntas de control al gobierno si no responde nunca. Si aplicamos tu simpleza de los números no dan, la oposición que se quede en casa. Es tu propuesta, porque como digo, es realmente ridículo escuchar al Partido Popular hablar del tema de los números, al igual que es ridículo escuchar ahora al Partido Popular pedir elecciones y que todos los medios de comunicación saquen en sus portadas: Feijóo pide elecciones. Santiago Abascal lleva más de 2 años pidiendo elecciones y ningún medio de comunicación del Partido Popular ponía eso. Por cierto, ahora lo dice Feijóo y todo el mundo diciendo que hay que pedir elecciones, que algunos las llevamos pidiendo más de 2 años las elecciones. Que por supuesto al pedir elecciones sirve para muy poco, evidentemente. Lo único que sirve es para que Pedro Sánchez se ría en tu puta cara todavía.
Moción de censura, movilizaciones masivas, esas son las cuestiones que hay que hacer. Y activar al personal en la calle. Por cierto, el Partido Popular incapaz de hacer eso, porque luego Vox convoca cualquier tipo de concentración y el Partido Popular no secunda nada. El PP monta ahí un show en la puerta del Congreso de los Diputados para protestar contra Irene Montero, cuando les dijo que defendían lo de la cultura de la violación y demás, que era un ataque intolerable, por supuesto. Va Vox a apoyar al PP y el PP retira el cartel y dice que no estáis invitados. Pero es que esto es el Partido Popular. Es que este es el Partido Popular, es que no se puede ir a ningún sitio así. Y a mí me encantaría de verdad que el Partido Popular se le quitasen los complejos, dejase de ser una banda de cobardes acomplejados, dejasen la Agenda 2030 a un lado, también si puede ser, y si uniesen a una verdadera alternativa y una verdadera oposición y dejasen de hacer el gilipollas, pero no, evidentemente sabemos lo que es el Partido Popular, sabemos las políticas que defienden, sabemos el líder que tienen y sabemos, pues, bueno, qué es lo que lleva intrínseco en su ADN, por lo tanto, Vox está solo, por supuesto, a nivel de oposición, a nivel de alternativa, y bueno, pues los únicos que realmente son conscientes de la gravedad que implica que Pedro Sánchez esté en Moncloa y de la deriva totalitaria que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Otros, como digo, están, no sé, esperando a que pongan urnas, a lo mejor ni las ponen. Bueno, sacar un decreto ley que diga, no hay elecciones porque no me apetece. ¿Y qué hará el Partido Popular? ¡Nada! Dirá, bueno, pues nada, pues cuando les apetezca, que hagan elecciones. Sí, es un ejemplo ya muy extremista, pero para que la gente sea consciente de lo que es el Partido Popular. Bueno, contando estrellas decía, los que ningunean a Vox y la parte que tienen en el golpe de Pedro Sánchez a la justicia, ¿no? Porque, bueno, recordaba contando estrellas un golpe a la justicia que lleva muchos años gestándose. Esto todo empieza en el año 85 con Felipe González, que son los primeros, ¿no?, en demoler esa separación de poderes y en tener un poder judicial libre e independiente. El PP con mayorías absolutas que no repara el daño del Partido Socialista a la separación de poderes, sigue con este poder judicial completamente tomado por el poder político. Por tanto, Montesquieu muere en el año 85 y no vuelve a resucitar nunca, y que el Partido Popular dejó el camino libre al PSOE para volver a abusar del poder porque pudo despolitizar la justicia con mayorías absolutas y no le dio la gana, porque esto evidentemente, obviamente, esto es, vamos, tiene ya muchos años todo esto, ¿no? Y es sin duda una puñetera vergüenza, porque al final todo sistema democrático, para que sea sano, no es cada 4 años meter papeles en una urna, no. Un sistema democrático, para que sea sano, tiene que tener algo tan básico como sean 3 poderes fundamentales para evitar los abusos de poder, principalmente del poder político. Por eso tiene que haber contrapesos. El contrapeso más importante, obviamente, es el contrapeso judicial y el claro cumplimiento del régimen democrático, constitucional, legal, etcétera, etcétera. Es decir, justo todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Y como digo, más de uno todavía no se ha enterado. Pero bueno, Libertad Digital nos decía qué es un golpe de Estado, ¿no? Porque ya sabéis que aquí la gente se piensa que para dar golpes de Estado hacen falta tanques, y a día de hoy, en el siglo XXI, como bien sabéis, todos los golpes de Estado se dan en los parlamentos, ¿no? Y nos recuerda Libertad Digital esa chulería de Pedro Sánchez, esas reformas para controlar el Tribunal Constitucional, para proteger a su socio de Esquerra de ese golpe de Estado de 2017, y que si quiere dar otro golpe de Estado, que por supuesto lo va a dar, pues no tenga ningún tipo de castigo punitivo ni castigo judicial y quede completamente impune. Patxi López, ¿no?, el portavoz del Partido Socialista, que dice que el gobierno de Pedro Sánchez ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos de este país, y Libertad Digital recuerda que es mentira. Y es que es mentira, es decir, cuando el Partido Socialista te dice que el gobierno es democrático porque lo ha elegido la gente, primero, el gobierno no es democrático porque no respeta la separación de poderes. Segundo, el gobierno no es democrático porque no respeta la Constitución. Tercero, el gobierno no es democrático porque no respeta la ley. Cuarto, el gobierno no es democrático porque no lo ha elegido nadie. Nosotros elegimos diputados, elegimos legisladores, el poder legislativo, no el poder ejecutivo. Nosotros no tenemos elecciones presidenciales, nosotros no elegimos ni presidentes ni gobiernos, se forman en el Parlamento. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo Pedro Sánchez en campaña? No voy a pactar con Bildu, no voy a pactar con Esquerra, no voy a pactar con Podemos. ¿Qué hacía al día siguiente? Pactar con Bildu, con Esquerra y con Podemos. Por eso el gobierno es ilegítimo. No es un gobierno legítimo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que tampoco es un gobierno legal. No es un gobierno legal porque no respeta la separación de poderes. No es un gobierno legal porque no respeta la Constitución. No es un gobierno legal porque no respeta ni cumple la ley. Ni es legal ni es legítimo este gobierno. Es un gobierno ilegítimo, es un gobierno ilegal, y al frente hay un puñetero psicópata como es Pedro Sánchez, que por las mañanas cuando se levanta se mira al espejo y dice qué guapo soy y se da besitos. Por tanto, esa cabeza que no está muy bien dirige nuestras vidas y legisla nuestras vidas, dirige nuestras vidas y legisla nuestras vidas. Pero bueno, vamos a quedarnos callados esperando a que pongan urnas, como dice Feijóo y el Partido Popular. Si es que las pone, si le apetece ponerlas. Y lo he dicho antes, es un ejemplo muy extremista, pero es que te saco un decreto ley diciendo no hay elecciones y el PP no hace nada. Y el PP no hace nada. Bueno,
Y después tenemos el golpe del PBOE, ¿no? Ya lo dice Isabel Díaz Ayuso, que Pedro Sánchez quiere ser todos los poderes en uno y para eso utiliza pues el boletín oficial del Estado, además para evitar pasar por el control parlamentario y del Congreso. Y todo empieza cuando ya dice que la Fiscalía depende del Gobierno. Pues ahí resumió sus intenciones y ya está en plena ejecución el plan. Nos acordamos, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno, ¿no? Bueno, pues ahí ya empezaba el golpe de Estado por fascículos de Pedro Sánchez y la verdad es que ha alcanzado unas velocidades muy extremas. Pero bueno, al final el objetivo del Partido Socialista en sus 120 años de historia siempre ha sido destruir España. Siempre, y apoyarse siempre en todos los enemigos de España para destruir nuestro país. El Partido Socialista es un partido político que nace del odio a España, de la envidia a España, y su único objetivo es destruir España, no tiene otro objetivo, ¿no? Ya lo intentó en épocas pasadas, en la Segunda República y demás, aunque esto no se pueda contar, ¿no? Porque te dicen, bueno, estas nuevas leyes de farsas históricas no permiten contar la realidad histórica, ¿no? Y como no lo hicieron muy bien y se pasaron, pues al final, pues no les salió muy bien la jugada, ¿no? El objetivo que esta gente quería. Entonces ahora, yo creo que, digamos, han aprendido, ¿no? De esa época y ahora dicen, bueno, vamos a hacerlo sin que se note mucho, y bueno, pues utilizamos a los medios para lobotomizar a la gente, utilizamos la educación para aborregar a la juventud, vamos un poco utilizando todas las herramientas que tenemos para poder perpetuarnos en el poder y que este golpe de Estado por fascículos, que hace ya mucho tiempo que hemos empezado, lo consigamos culminar sin ningún tipo de oposición. Como digo, esto que están haciendo es lo que siempre han intentado durante toda su historia, solamente es que en épocas pasadas pues no les salió muy bien la jugada. También, no sé, a lo mejor es porque la gente estaba más despierta y dijo, me tengo que levantar para salvar España. Pero ahora, pues no sé, probablemente el nivel de borreguismo extremo pues está haciendo pues que lo estén pudiendo, ¿no? Conseguir sus objetivos sin ningún tipo de oposición, porque la oposición, por supuesto, no solamente es una oposición política, también una oposición ciudadana, y la verdad es que el nivel de champiñonismo extremo es increíble y a la gente parece que le da igual. Oye, que no hay separación de poderes, ¿qué más da? Que controlan la justicia, ¿qué más da? Nos da igual. Y claro, así nos va. Por cierto, Esquerra cuela en sus enmiendas un cheque en blanco para reventar las calles si llega la derecha al poder, que eso es muy interesante, porque obviamente en el hipotético caso de que haya elecciones, no haya un fraude electoral y Pedro Sánchez se vaya a su casa, porque si Pedro Sánchez no se va a su casa es solamente porque hay un fraude electoral, es imposible si no, pero bueno, ya sabéis que el fraude electoral, ojo, no es solamente manipular unos resultados de elecciones, un fraude electoral también implica comprar millones de votos, nacionalizaciones masivas, tener millones de votos cautivos, ir ultra dopado a las elecciones, montar redes clientelares, comprar votos, subvenciones, eso también son fraudes electorales, por cierto, no manipular los votos. Bueno, pero eso es muy interesante, claro, porque en el hipotético caso de que Pedro Sánchez pierda el poder y en este caso llegue la derecha por lo que sea, ¿qué es lo que va a hacer Esquerra? Declarar la independencia. Claro, declarar la independencia y con la legislación vigente quedaría todo completamente, vamos, impune prácticamente. Sobre todo sabiendo que si el Partido Popular está en Moncloa no van a hacer nada. Si está Vox en Moncloa, vamos, ya os digo yo que se aplica la Constitución, su artículo 8, artículo 9, sabemos quién tiene la obligación constitucional de defender la unidad y la integridad de España. Y si hay que desplegarlo por toda Cataluña, se les despliega, perdón. Pero claro, eso solamente si está Vox, si está el Partido Popular, no creo que hiciesen nada. Muy interesante esto de la enmienda de Esquerra, poder reventar las calles si la derecha llega al poder y no lo... Bueno, digamos que esos objetivos que buscan de independencia, pues digamos que el gobierno no se lo permite. Bueno, cerramos el vídeo con una última cuestión muy interesante, un artículo que nos decía ayer, en este caso el medio El Confidencial. Feijóo, que va a seguir la vía Mañueco tras el 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas, priorizar al Partido Socialista, pero negociar con Vox. Es decir, el PSOE está pactando con la ETA, con los golpistas, está arruinando España, eliminando la sedición, la malversación, indultos, acerca a etarras, controla el CIS, el INE, Intra, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas, absolutamente todos los resortes del Estado, y el objetivo del Partido Popular después de las elecciones municipales y autonómicas es pactar con el Partido Socialista. Es increíble lo del Partido Popular, es increíble. Pero bueno, recuerda lo de Castilla y León, ¿no? Como primero Mañueco, pues trató de negociar con Luis Tudanca del PSOE, y como el PSOE no quiso, pues no le quedó más remedio que pactar con Vox. Yo siempre he defendido eso, es decir, no es que el PP quisiese pactar con Vox, es que no le quedaba más remedio. Pero el objetivo del Partido Popular no era pactar con Juan García Gallardo, era pactar con el PSOE, con esos partidos políticos minoritarios, provincialistas y demás. Pero evidentemente era o pactas con Vox o haces repetición de elecciones. Y si hubiese hecho eso repetición de elecciones, al PP le hubiese salido muy mal la jugada, porque el resultado de las elecciones en Castilla y León fue claro. La gente quiere Partido Popular, Vox en el gobierno. Además, un gobierno que, como siempre he dicho, está funcionando bien. A nivel económico, a nivel ideológico. La próxima semana se van a aprobar los presupuestos en las Cortes de Castilla y León, los días 22 y 23 de diciembre, que un servidor va a acudir a ese pleno, por cierto, de las Cortes, que estoy invitado.
Entonces, vamos a ver, el gobierno está funcionando, pero bueno, como digo, que el Partido Popular le hizo ese pacto porque no le quedaba más remedio que hacerlo, ¿no? Pero bueno, total, que el objetivo del Partido Popular es conseguir mayorías suficientes, siguen con esta tontería, ¿no? Y que el gran objetivo primero es pactar con el PSOE e intentar un poco repetir lo de Andalucía, y que el PP cree que la campaña del miedo a Vox, pues al final le fue positivo, ¿no? Bien, ya sabéis que lo de Andalucía es imposible que se repita en otras comunidades autónomas por 3 razones muy sencillas. En primer lugar, porque lo que ocurrió en Andalucía es simplemente que Juanma Moreno cogió la red clientelar del PSOE y se la apropió él, absolutamente nada más. Segundo lugar, el PP ya estaba en el gobierno, Juanma Moreno utilizó toda la maquinaria propagandística, principalmente Canal Sur, pero cualquiera, ¿no? Toda la propaganda, toda la propaganda mediática, ¿no? Y propagandística para poder conseguir ese objetivo electoral. Y luego, en tercer lugar, pues porque la sociedad andaluza es como es. Si llevan 40 años con políticas socialistas, pues bueno, parece que quieren seguir con esas políticas, solo es que en vez de se las haga el PSOE rojo, se las haga el PSOE azul. Y cambiar la idiosincrasia de una sociedad en 3 semanas, evidentemente es imposible. Lo del miedo a Vox es una gilipollez, ¿no? Primero porque Vox es un partido que nunca debió de dar miedo a nadie. Si hubiese tenido un tratamiento correcto en los medios de comunicación o un correcto tratamiento mediático, evidentemente no lo tuvo. Aquí quien tiene que dar miedo es quien da golpes de estado, los proetarras y filoetarras que hacen homenajes a ETA. Ayer se cumplían 35 años de ese atentado en la casa cuartel de Zaragoza. 35 años después tenemos a etarras en el gobierno, el PSOE pacta con etarras. Eso es lo que realmente tiene que dar miedo. O los que cantan la internacional y alaban a Lenin y Stalin, no una formación política democrática, constitucional, de sentido común y que tiene un programa normal que cualquier persona con 2 dedos de frente aceptaría y compraría, como es Vox, ¿no? Por lo tanto, lo del miedo es una tontería, y a quien realmente le tiene que dar miedo a Vox es a un golpista, a un etarra, a un delincuente, a uno que viva de un chiringuito en una subvención o en una red clientelar o viva del cuento, porque por supuesto si Vox gobierna, todas esas gilipolleces se terminan, ¿no? Pero lo que pasa en Andalucía es muy sencillo. Coge la red clientelar del PSOE y te la apropias tú. Tienes toda la propaganda mediática y bueno, pues que si la sociedad andaluza lleva 40 años con políticas socialistas, pues parece que quieren mantener esas políticas, pero en vez de que las haga el PSOE rojo, que las haga su hermano el PSOE azul, que realmente en Andalucía es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, total, y muy importante, que ya estaban en el gobierno, que esta es la clave. En Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, que son gobiernos en este caso que quiere conseguir el Partido Popular, ahora mismo gobierna el PSOE. Y por tanto es una diferencia bastante importante. Total, que Feijóo quiere teñir de azul eso, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, pero la realidad es que PSOE y PP van a estar empatados y lo importante va a ser los socios, ¿no? O los apoyos de cada uno de ellos, ¿no? En Comunidad Valenciana, Carlos Mazón del Partido Popular, que ayer ya decíamos que no quería pactar con Vox, que antes prefiere pactar con el PSOE, pues ya también se lo ha dicho Feijóo, que hay que priorizar su ronda de contactos con el PSOE. Es increíble, es decir, en Comunidad Valenciana, Chimo Puig, que está destrozando esa comunidad autónoma, la peor gestión autonómica a nivel sanitario, a nivel económico, con un aumento de la inmigración ilegal, de la inseguridad, de la delincuencia, el pancatalanismo, el adoctrinamiento educativo, la ruina absoluta, la deuda astronómica en Comunidad Valenciana, y el PP, antes de negociar con Vox, que van a sumar, por cierto, mayoría absoluta, se va a querer ir con el PSOE. Qué vergüenza el Partido Popular, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, total, dice el PP que los socialistas se juegan mucho más porque el PP solamente se juega Madrid y Murcia de actuales gobiernos y que la reelección está prácticamente hecha. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el Murcia, Partido Popular y Vox van a sumar una mayoría absoluta muy buena. El PP no va a tener mayoría absoluta al Murcia, va a necesitar en este caso el apoyo de Vox, siempre que el PP quiera. Oye, si se quieren marchar con el PSOE, allá ellos, pero 3 meses después va a haber elecciones generales, si no se anticipa. Yo no sé si al PP le vendría muy bien esa jugada, pero bueno. Y en lo de la Comunidad de Madrid veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque sí que es verdad que la izquierda va a estar muy movilizada en la Comunidad de Madrid, muy movilizada. Esto de lo de abrir la hostelería y demás ya no se va a poder utilizar como argumento electoral, a diferencia de 2021, y sabemos que el Partido Popular tiene mucho voto prestado. Entonces, bueno, sí que es cierto que Isabel Díaz Ayuso parte con bastante ventaja. Vox, esperemos, si se hacen las cosas bien y se presenta un programa bueno de, mira, somos algo diferente al Partido Popular y no somos la marca blanca del Partido Popular, para poder crecer y, no sé, tener los votos que se tuvieron, por ejemplo, en unas generales en la Comunidad de Madrid, pues sin duda también será una fantástica noticia, ¿no? Y bueno, el objetivo de Vox, pues sin duda entrar en el gobierno de Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana, que yo creo que son 4 gobiernos en donde se podría entrar sin ningún problema, y bueno, repetir un poco la experiencia de Castilla y León, que yo creo, como digo, además es el gobierno de mi tierra, lo conozco de primera mano, es un gobierno que está funcionando bien, y además Vox, desde un punto de vista meramente partidista, lo está haciendo bien, porque es muy importante cuando estás en un gobierno de coalición que tampoco, y eres el socio minoritario, como en este caso, que no te dejes engullir por el socio principal, que eso es lo que le pasó a Ciudadanos en los gobiernos autonómicos con el
del Partido Popular, tienes que saberte diferenciar, tienes que tener protagonismo, llevarse los titulares. Que sería para los titulares Juan García Gallardo, Mañoco, por favor, Juan García Gallardo, ¿no? Es decir, que encima el gobierno funciona bien, pero desde un punto meramente partidista, también el partido lo está haciendo muy bien, ¿no? Y esperemos, por supuesto, que se pueda repetir en otras autonomías, claro, siempre que el Partido Popular quiera, que eso sinceramente está por ver. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de lunes 12 de diciembre, como siempre. Si os ha gustado la persona, like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter y Sancor de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.